Bienvenidos al Semanario de la Llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual, y a continuación las noticias de la semana. El presidente Gustavo Petro alerta sobre un fraude electoral. Hacemos un llamado a las autoridades para una vigilancia rigurosa. Fraude electoral demostrado por la justicia, no por el presidente de Colombia. ¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, del registrador, del contralor y de la fiscal diciendo que desde hace 30 años se mejora el sistema electoral en Colombia? Da la demostración de que no. En 2014 hubo un fraude electoral en las elecciones de Congreso y lo que aquí se encontró como fraudulento sigue vigente. Aquí tengo las pruebas de cómo se usó en el 2022 contra mí y contra el pacto histórico, donde en exactamente 4.200 mesas por iteración del software de preconteo se modificaban los votos del pacto histórico y del candidato Petro, disminuyendo su votación, al punto que habían aquí sumados en estas mesas aproximadamente 400.000 votos que dejaron de sumárseles al pacto histórico y se le agregaron al partido de la U. Rápidamente el intento de fraude fue controlado por nuestros testigos, porque 400.000 votos, si lo ponen en las cuentas, hubiera hecho empatar a mi doctor Hernández con mi candidatura e impedir que yo fuera presidente. ASD sigue siendo la empresa contratada de preconteo y la empresa ASD es filial de Thomas Gregg & Sons, cuyos propietarios logran permanentemente ganar la licitación gracias a los registradores del partido de la U. Fueron miembros de la junta directiva de Thomas Gregg & Sons y aquí cómo se hace el fraude, quitando credenciales de testigos para que un partido no pueda mirar y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo. Se aplicó en el 2022 y espero no se aplique en el 2026. El Procurador General de la Nación pone en duda el estado mental del presidente Gustavo Petro. Vamos a reunir el miércoles con el registrador y el contralor para decirle al país qué es lo que está pasando en las elecciones. Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no digan está bien, decimos que está bien. Pero con la orden de nosotros no va a jugar nadie. Por presidente que sea. Y porque fue el que me postuló a mí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar. Y tienen que respetar la competencia del Ministerio Público. Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la otra ajena por un Twitter, quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en este momento. Porque se le ha cuestionado mucho, incluso han pedido hasta exámenes de toxicología y yo no le dejé hacer cuando era secretario. Otros califican al presidente Gustavo Petro como irresponsable. El presidente Petro es un irresponsable. El presidente Gustavo Petro criticó el sistema electoral y puso como en entredicho que pueda haber algún tipo de fraude en estas elecciones. Nadie duda en Colombia de la técnica y la confiabilidad del sistema electoral colombiano, tanto como haber elegido a un presidente de izquierda por esta misma organización sin que hubiera habido ningún tipo de reclamo. Y en general, los perdedores siempre han reconocido el resultado del ganador. Ahora, si lo que el presidente está buscando es un seguro electoral para no reconocer el resultado en caso de que le sea adverso, estamos hablando de cosas más peligrosas. El presidente Petro estaría preparando el terreno para desconocer los resultados electorales si estos le son adversos. Cuando un presidente empieza a hablar de fraude antes de que haya elecciones, lo que está haciendo no es advertir, es preparar el terreno. Se los explico. ¿Qué hizo la Procuraduría con esta información? Y a la Fiscalía General de la Nación, si aquí hay un delito, ¿dónde está la investigación? Esto se llama fraude electoral demostrado. Ahora Petro está instalando la idea de que las elecciones 2026 eran ilegítimas, golpeando la confianza en la registraduría y preparando el terreno para desconocer un resultado adverso, porque él
Él sabe que las va a perder. El emperadorcito ya está listo para preparar el terreno si no gana. El sistema será el culpable. Y mientras Petro siembra miedo, caos y confusión, no se nos puede olvidar los fantasmas de su propia campaña, las investigaciones por presunta violación de topes y lo que advirtió Armando Benedetti sobre los 15.000 millones de pesos que entraron a su campaña, y que en medio de su traba borrachera o rasca por lo que estuviera pasando ese señor, amenazaba a Laura Sarabia. Eso no se nos puede olvidar, colombianos. A Petro sí le servía la registraduría cuando fue presidente, alcalde, senador, y ahora empieza a hablar de fraude en las plenas elecciones. Lo que está haciendo Petro no es advertir, es preparar el terreno. El presidente Gustavo Petro sigue negando el caos de la salud en Colombia. A pesar de las críticas, el gobierno insiste en que los cambios son positivos. Y podemos hablar de otros y otros. En Colombia no hay un caos de la salud. No digan mentiras. Todos los indicadores indican que cada vez hay más vida en Colombia y más efectividad. Lo que hay es un caos en las EPS. Y las EPS no son la salud de Colombia. Las EPS son simplemente una empresa de fabricar ganancias. El sistema de salud necesita menos ideología y más medicamentos. Buenos días, soy Cecilia Quintero, madre de un hijo discapacitado, el 70% en silla de ruedas. Y este joven, a él le ordenan pañales, le ordenan metadona, le ordenan, y ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y ya llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. El pendiente de diciembre lo sacaron porque ya estaba vencido y ellas mismas lo botaron. Ahora dicen que no le entregan, los de enero no lo están entregando, que lo entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales y habiendo llegado. ¿Por qué no me entregan el pendiente de enero? Estamos en febrero acabándose. Sí, una cosa, vieron del médico, quieren saber qué es lo que hay aquí en la droguería, no saben qué es lo que hay el médico, y el médico no sabe qué es lo que da. ¿Ven? Se cayó la señora. Urgencia, por favor, estamos aquí en Cafán, la no entrega de medicamentos. La no entrega de medicamentos produce esto. Algún día la exministra Carolina Corcho, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el presidente Gustavo Petro deberán responder judicialmente. Renal, y tengo ya de 6-7 meses que no es. Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo deben responder judicialmente por los hechos como este. Es triste y lamentable y doloroso ver a niños y ancianos morir mientras ruegan por un medicamento. Triste realidad. Esto es inhumano y consecuencias debe haber. ¿Dónde están las cortes? ¿Dónde está la procuraduría, la defensoría, representando a los ciudadanos como debe ser? Duele ver lo que están haciendo con Colombia, nuestro país. La gente está perdiendo la paciencia y la ideología nos está matando. ¡Hijo de puta locura yo aquí! Porque yo soy así nomás. Una vez para que vayan revisando lo que no hay en esa vaina, para que hagan los pedidos. A punto de ideología nos están matando. Es inaudito lo que este gobierno ha hecho con el sistema de salud. Voy a ir a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a interponer una denuncia por crimen de lesa humanidad contra el presidente de la República y contra sus ministros de salud, la ministra Corcho y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, porque lo que han cometido con la salud de los colombianos es un crimen de lesa humanidad, donde hay unas víctimas masivas, pero además sistemáticas. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está desobedeciendo las órdenes del Consejo de Estado. Es inaceptable lo que está haciendo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, y es que mientras el país sigue lamentando lo que ocurrió con Kevin y con doña Cecilia, que murió en un dispensario mientras esperaba medicamentos, ambos afiliados a Nueva EPS, el ministro Jaramillo pretende trasladar forzosamente cerca de 2.600.000 personas que hoy están en EPS distintas, que están funcionando mejor, como Sura o como Sanitas, a Nueva EPS, que hoy se está cayendo a pedazos y que está intervenida por parte del gobierno nacional. Con esto además está desatendiendo la orden que había dado el Consejo de Estado, y por esa razón es que voy a pedirle al Consejo de Estado que abra un incidente de desacato por reproducir un decreto que había sido suspendido, y adicionalmente le voy a pedir que suspenda
suspenda este nuevo decreto. El ministro Jaramillo no puede seguir burlándose del Congreso y de la justicia y no puede seguir burlándose de los pacientes. Esperemos que nuevamente, como sucedió con el decreto 0858, el Consejo de Estado se ponga del lado de los pacientes y suspenda este esperpento. Ya hemos radicado la solicitud de apertura de incidente de desacato contra el ministro Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto que ya había sido suspendido por parte del Consejo de Estado. Adicionalmente, le hemos pedido a ese alto tribunal que suspenda provisionalmente, como lo hizo con el decreto 0858, este nuevo decreto, el 182, con el que el ministro y el gobierno nacional pretenden forzar el traslado de 2.6 millones de personas que están en EPS como Sura o como Sanitas a nueva EPS, intervenida por el gobierno y que hoy se está cayendo a pedazos. Esa es la EPS de Kevin y de la señora Cecilia, que lamentablemente murió en un dispensario esperando medicamentos. No vamos a permitir que el señor Jaramillo se siga riendo de las Cortes, del Congreso y de los pacientes de Colombia. Algunos precandidatos presidenciales se pronuncian ante lo que está pasando con la salud en Colombia. Yo sí quiero pedirle en frente de Colombia entera, aquí en Antioquia, a ese ministro de Salud Jaramillo que renuncie. El daño que le está haciendo al país es infame. El maltrato que le está dando a los colombianos es injusto. No hay derecho a lo que está haciendo. Quitarle los medicamentos a la gente, no pagar a los hospitales, no pagar a los médicos y enfermeras. Realmente es una crueldad. Es infame por pura ideología. Y al presidente Petro también le digo, su chuchuchú lo logró, le hizo daño a los colombianos. Mi enfoque sería totalmente el paciente. Es que la salud es un tema de dignidad humana. Por eso nosotros presentamos ya el plan que se llama Todos Somos Pacientes, con un plan de choque para entregar medicamentos rápidamente y recortar los tiempos de cita, pero por el otro lado con un plan general para establecer fuentes, cómo pagar las deudas. La Petrosalud está matando a los colombianos. Ayer Cecilia Quintero, la semana pasada Kevin Acosta. Hoy supimos que 2 hermanos de Cecilia Quintero también murieron por falta de medicamentos. El problema tiene un origen claro. Este gobierno intervino a las EPS y nombró como interventores a unos politiqueros que se están robando la plata de la salud. A usted no le están llegando los recursos para los medicamentos porque el gobierno se está quedando con ellos. Hoy, por ejemplo, tenemos a 11 millones de pacientes en riesgo en la nueva EPS. Pero los sistemas de información nos permiten uno a uno saber quiénes tienen enfermedades crónicas o graves o huérfanas y saber cuáles son las EPS una a una que hoy están más habilitadas o mejor capacitadas para atender los medicamentos y los tratamientos de esos pacientes. Porque el discurso de sacar a los corruptos fue simplemente cambiarles de nombre para hoy poder financiar las campañas políticas al Congreso del Pacto Histórico en el país. Y esto lo que requiere es gerencia y cero corrupción. Esa intervención que el gobierno ha hecho en la salud simplemente ha sido una fuente espantosa de corrupción y mala gerencia. La realidad es que yo ya recibí de Petro la alcaldía y también me entregó un sistema de salud desbaratado, destrozado. La gente tenía que hacer fila desde la 1 de la mañana para ver si le daban una cita. Quebró la EPS del Distrito Capital Salud. La fiscal de Estados Unidos investigará el contenido de los computadores de Raúl Reyes y el presunto nexo de Iván Cepeda con la FARC. Están yendo a Estados Unidos. Hoy le hemos solicitado formalmente a la fiscal general de los Estados Unidos, a Pam Bondi, de que investigue y determinen la relevancia de las menciones de Iván Cepeda en el computador de Raúl Reyes. Para intentar judicializarlo, para intentar también judicializar a otros miembros del pacto histórico. Por eso quiero saludar al exministro Daniel Palacios, porque creo que se refería directamente a usted, exministro. Claro que se refiere a mí, pero no tenga miedo, doctor Cepeda, dígalo con nombre propio. Fue Daniel Palacios el que fue a Estados Unidos a pedir que la fiscal general revisara sus menciones en un computador que nunca fue adulterado, como ha demostrado la Interpol. Ahora no pose de víctima. Usted ha hecho su vida persiguiendo, judicializando a los miembros de la oposición. Más bien, dele la cara a Colombia, porque le digo de una vez, no voy a descansar hasta que se sepa la verdad de su relacionamiento con las FARC, de su cercanía, de su amistad, de ser el autor de la paz total que le ha dado impunidad a los peores delincuentes de Colombia. A mí no me da miedo.
y donde quiera debatimos. La verdad es que Iván Cepeda sí aparece en el computador de Raúl Reyes. Y no digan mentiras. La Corte nunca dijo que las pruebas no fueran ciertas. Todo lo contrario. La Interpol, que es la Policía Internacional, certificó que el computador estaba intacto, que no había sido manipulado, que en toda la información que ahí existía era absolutamente fidedigna, verdadera. Lo que la Corte dictaminó fue que no podía usarse como prueba, que porque no había sido incautada, como ellos querían, que era con un procedimiento donde pasaran las autoridades ecuatorianas y luego llegara a Colombia. ¿Y por qué no fue incautada así? Porque fue un bombardeo. Y los soldados cogieron los computadores de lo que quedó del bombardeo. De manera que no se dejen comer cuento. La verdad es que Iván Cepeda sale mencionado más de 40 veces. Era el que les organizaba la parte política a la organización narcoterrorista que asesinaba a los colombianos. Por eso es que después aparece tan abrazado con Santrich y con Iván Márquez, que dejaron escapar por su acción, porque él se puso a defenderlos cuando Estados Unidos los pidió en extradición y lograron, con la teoría del entrampamiento, dejarlos en libertad. Se volaron, formaron la segunda Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Que nos quede claro a los colombianos quién es Iván Cepeda. Iván Cepeda se siente orgulloso del desastre del orden público en el país. Lo advertí muchas veces como senador de la República. Necesita al contrario, senador Iván Cepeda, levantarse de la mesa con el ELN y sentar precedentes claros. Eso es lo que necesita hacer el presidente de la República. Gobernar. Senador Mauricio Gómez Amín, le propongo que deseche la idea de acabar con los procesos de paz luego de tantas décadas de violencia en Colombia. Lo advierto hoy en este debate presidencial. Ojo con la cercanía de Iván Cepeda con la FARC y con el ELN. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está hoy el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. Ojo Colombia, de la relación de Iván Cepeda con los criminales en las cárceles. Estamos hablando de un candidato presidencial que posaba orgulloso con Iván Márquez y con Santrich. Estamos hablando de un candidato presidencial, el señor Iván Cepeda, que promovió marchas para desestabilizar a Colombia, información que está aprobada en los computadores de Raúl Reyes. Así se eligieron hace 4 años. Esta vez no se lo vamos a permitir. ¿A qué horas los indígenas se convirtieron en el ejército privado del petrismo en Colombia? El presidente Gustavo Petro es quien le está haciendo la campaña a Iván Cepeda. Aquí tenemos a Cepeda, el mudo. El mudo ante la muerte de Kevin por la negligencia del sistema de salud. Se me murió fue mi hijo, la vida mía, mi ilusión. El mudo ante las inundaciones en Córdoba. Tenemos miedo porque el río está creciendo. Ayúdenos de corazón, señor. El mudo ante la crisis del ICETEX que tiene en vilo a miles de estudiantes. 240.000 jóvenes de universidades privadas afrontan una fuerte crisis. A partir de hoy, miles de jóvenes que están pagando sus créditos en ICETEX tendrán cuotas mucho más altas por la eliminación de varios subsidios. El mudo ante los escándalos de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y el mudo ante todo lo que rodea a Nicolás Maduro. Si ustedes tienen pruebas de mi pertenencia a una organización ilegal, preséntenlas en este recinto. El mudo ante la desastrosa paz total. No habla, no cuestiona, solo lee discursos que otros le escriben. En el gobierno del cambio, la corrupción siguió igual. Aquí están pintados los que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Necesitamos derrocar el régimen de la corrupción. Pero terminó haciendo posible uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Colombia. Porque es el caso de corrupción más grande
de la historia de Colombia y tiene que ver con la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, donde se perdieron aproximadamente 5 billones de pesos. Y todo siguió igual, o peor. Por política no se mete un solo interventor. Escoja usted los mejores. Que usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida. Que yo no puse, pero dijeron que era yo. Laura. Hoy varios de sus exministros están en la cárcel. Pero hay gente que en general llega con buena intención y el poder los corrompe. Por eso, antes de votar, un consejo. Debe perder la ingenuidad. Este es el decreto que expropiaría el ahorro pensional de los colombianos. Si esto no es expropiación, entonces ¿qué es? Este es el borrador del decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro pretende obligar a los fondos de pensiones a trasladarle 25 billones de pesos de nuestro ahorro a Colpensiones, pero a más tardar en 15 días. Sí, en plena época electoral. Qué convenientes, ¿no? Aún así, hay expertos que dicen, no, esto no es una expropiación. A yo les pregunto, oiga, entonces ¿cómo se llama cuando a mí el gobierno en la reforma pensional me había prometido que mi ahorro se iba a trasladar cuando yo cumpliera la edad de pensión al Banco de la República para ahorrarse, y ahora con este decreto me están diciendo que mi ahorro se va a trasladar en este momento ya no al Banco de la República, sino a Colpensiones para gastarse? ¿Expropiación? Y por supuesto que me causa gracia que tantas personas que apoyaron la reforma pensional hoy posen de críticos con este decreto, cuando este decreto lo único que es un bracito de la reforma. Cumple con el gran objetivo de la reforma, trasladar forzosamente nuestro ahorro a Colpensiones para alivianar caja del presupuesto. Eso sí, este decreto lo único que hace es acelerar el proceso confiscatorio. A raíz de eso escribí mi columna de mañana en La República titulada Insaciables. Imagínense que el artículo 76 de la reforma pensional abre una oportunidad de traslado para los hombres de más de 900 semanas y de las mujeres de más de 750 semanas y que les falten 10 años o menos para pensionarse para poder trasladarse de régimen. Y establecía que quienes se trasladaran de un fondo privado a Colpensiones, decía en su parágrafo, que igual su saldo pensional iba a seguir administrado por su fondo de pensiones hasta el momento en el que cumplieran los requisitos para pensionarse. Y en el artículo 24 de la misma reforma dice que cuando cumplan los requisitos para pensionarse, ese ahorro pensional deberá trasladarlo el fondo de pensiones al Banco de la República para que lo administre y lo ahorre en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Sin embargo, este borrador de decreto que publicó ayer el gobierno de Gustavo Petro contraría completamente la reforma pensional. Lo primero, pide que esa plata se traslade ya, a más tardar dentro de 15 días, no cuando el afiliado cumpla los requisitos de pensión. Y lo segundo y lo más grave, pide que esa plata se traslade a Colpensiones, donde se va a gastar, y no al Banco de la República, donde se supone la iban a ahorrar. Trata, por supuesto, de un decreto ilegal porque va en contravía del artículo 76 de la reforma pensional. Es obvio que el gobierno sabe que es ilegal, pero le da igual. ¿Por qué? Porque pretenden expedir el decreto, tener esos 25 billones en sus arcas a más tardar dentro de 15 días, gastar esa plata en plena campaña electoral, y ustedes bien se podrán imaginar para qué la quieren gastar. Y cuando el Consejo de Estado en unos 4, 5, 6 meses decida estudiar el decreto y anularlo, pues en ese momento el gobierno va a decir, ay, es que ya me gasté los 25 billones, pero tranquilos, que yo lo repongo con plata del presupuesto. Y la plata del presupuesto, adivinen de dónde sale, exactamente de nuestros impuestos. O sea que con nuestro ahorro pensional y posteriormente con los impuestos vamos a estar financiando la caja menor del presidente Petro. Y reitero, este decreto es un bracito de la reforma pensional, cumple el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo de ese plan? Pues el plan confiscatorio, el de obligar a que el ahorro que esté en los fondos privados se traslade forzosamente a Colpensiones. Entonces no entiendo por qué hoy están tan críticos y apoyaron una reforma pensional que tiene una concepción expropiatoria, y si este decreto lo único que hace es acelerar el proceso confiscatorio. En fin, esta medida lo único que demuestra es que el gobierno de Gustavo Petro es definitivamente insaciable. Más decretos para encender las alarmas y más impuestos temporales. No han podido hacer nada por la gente en 4 años, se gastaron toda la plata en corrupción y ahora quieren más. Buenas. Otra vez, este gobierno está usando una tragedia para hacer política. Después de que no le marchó la emergencia económica anterior, expidió unos nuevos decretos con la excusa del invierno. Y ojo que lo que traen estos decretos es muy delicado. El primero crea un impuesto temporal al patrimonio de las empresas. Todo lo que permite producir, generar empleo y crecer. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a querer gravar a las empresas que invierten? Gravar los activos productivos desincentiva la inversión, afecta la competitividad y golpea el empleo. Un impuesto similar se aplicó durante el gobierno Uribe. Era un contexto distinto, de un Estado casi fallido. Había una promesa cumplida de devolver la seguridad. Hoy el contexto es otro. El problema es que necesitan plata para cuadrar caja y para utilizarla en las elecciones. El segundo decreto agiliza la compra y el saneamiento de tierras en el norte del país, pero vea, y es que permite declarar predios de utilidad pública para reubicar
campesinos. El problema no es la formalización ni la reforma rural. El problema es que están usando poderes de emergencia para cambiar reglas estructurales con una medida populista que también genera incertidumbre sobre la propiedad privada. Y el tercer decreto flexibiliza la contratación pública. Permite contratar directamente sin licitación, relajando las restricciones que tiene la ley de garantías, que es precisamente para eso, para no intervenir en las elecciones. Entonces se reduce la transparencia, se debilitan los controles, se abre la puerta al uso político del gasto público. En Colombia todos los impuestos deben aprobarse por el Congreso y solamente pueden decretarse por emergencia si la emergencia lo justifica y si se van a usar en la emergencia. Estas medidas responden a la emergencia o se están usando facultades extraordinarias para decisiones estructurales. El llamado a que las Cortes intervengan es fundamental. Las tragedias no se pueden convertir en excusas para cambiar las reglas económicas, para debilitar la propiedad privada y para concentrar el gasto público en plena campaña. Las emergencias exigen soluciones, no atajos institucionales. Colombia necesita confianza, inversión y respeto por las instituciones. Todavía Iván Cepeda no ha ganado las elecciones. En esta fecha, estamos en febrero, en el año 2010 Mocus estaba arrasando. Y en unos 15 días más, yo te diría mediados de finales de febrero, ya había repartición de ministerios. Peñalosa infraestructura, Fajardo no sé qué cosa social, Garzón no sé cuánto, así estaba. Yo me incorporé con todas las críticas que se hicieron y todas las cosas que vinieron después, y esa campaña se volteó. En el 2014 pasó lo mismo. En la reciente de Petro pasó lo mismo. Entonces, Colombia tiene una cosa rara, que la tienen muchos países, pero Colombia en particular, que es que la gente que aparece ganando en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, incluso marzo, no necesariamente es la que gana. Busquen el caso Serpa Uribe, por ejemplo. Y segundo, el voto de opinión es mucho más alto en Colombia que el voto partidizado duro de base. Entonces, ese voto, si tú ves las encuestas y ves las muestras, te vas a dar cuenta que hay una gran gente que no tiene candidato, que está indecisa, o que dice en este momento que no va a votar. Y otro problema de fondo es que la mayoría de las encuestas públicas que estás viendo miden opinión pública, no opinión de los votantes duros. ¿Qué quiero decir con esto? Si la abstención promedio en Colombia, digamos que es 25 o 30%, tú podrías decir que de cada 10 personas capacitadas para votar, hay 3 que no van a votar de todas maneras. Y esa opinión está afectando lo que dice la encuesta. Entonces tú podrías tener un candidato que está muy arriba, cuando en realidad cuando le preguntan a los votantes duros, tiene 10 puntos menos, por ejemplo. Sin contar con los efectos de lo que yo llamo la maquinaria, que a la gente de Colombia no le gusta hablar de eso, pero eso existe. El gobierno de Petro tiene una maquinaria grandísima, alcaldías, gobernaciones, senadores, diputados, representantes, concejales, de todo. Y eso a la hora del té funciona, o sea, ayuda. Todavía hay 6 candidatos con posibilidades de pasar a segunda vuelta. Nosotros sostenemos que la contienda presidencial está abierta, pero no tan abierta, y que hay 6 nombres que pueden llegar a segunda vuelta. Nosotros creemos que va a haber segunda vuelta. Y Fajardo es uno de los 6 nombres. Yo no creo. Fajardo, Claudia, Roy, Iván, Abelardo y Paloma son como los 6 nombres que nosotros creemos que son los que se pueden disputar los 2 cupos que hay a segunda vuelta. Y nosotros creemos, en principio, que nadie va a ganar en primera vuelta. Eso es lo que nosotros creemos hoy. El escritor Héctor Abad dice que mete las manos al fuego por Sergio Fajardo. Yo apoyo a Sergio porque él sé que él viene preparándose desde hace 30 o 40 años para ser el mejor presidente que pueda tener este país. Voten por él tranquilos, animen a la gente a votar tranquilos. Yo respondo por él. Nosotros somos la voz pacífica y sensata de este país. No necesitamos a un pirómano, sino más bien a un bombero. Colombia hoy tiene que escoger entre el odio o la responsabilidad, entre el resentimiento o la reconciliación. Sergio tiene, en el mejor sentido de la palabra, orgullo, pero es el orgullo que da la tranquilidad de tener la conciencia serena. Uno no mete la mano en el fuego por casi nadie, pues aquí les digo que yo meto la mano en el fuego por él. Quiero decirles, o mejor dicho, advertirles, para que ustedes también les digan y les adviertan a las personas en sus regiones, que una persona que ha hecho fortuna dedicándose a defender
defender estafadores y lavadores de dineros turbios no es el adecuado. Digamos que el botox o la ropa estrecha o el lifting de estos candidatos no es lo importante. Lo peor es lo que quieren, entregarnos a todos nosotros una pistola, como si eso fuera de verdad lo que necesitamos. Nosotros sí tenemos que desarmar a los delincuentes, pero nosotros no tenemos ningún derecho ni ningún deber de armarnos para atacar a nadie. Nosotros somos la voz pacífica y sensata de este país, y lo es, ante todo, el líder de este grupo, de este partido, Sergio Fajardo. Creciente del río Cauca rompe el Jarillón entre Rosso y Cerrito. Se agrava la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. Las tensiones aumentan y amenazan el comercio bilateral. Lo que comenzó como una tensión diplomática acaba de escalar una crisis comercial sin precedentes. A partir de este 1 de marzo, los productos colombianos que entren a Ecuador serán mucho más caros. El gobierno de Daniel Noboa aumentó la llamada tasa de seguridad del 30% al 50%. Esta medida es un golpe seco para más de 2.700 empresas colombianas. Sectores como el de medicamentos, cosméticos, confitería y vehículos son los más afectados. Jorge, te damos la palabra. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejo una reflexión en programa layave.com. Ojo con lo que está pasando en el Medio Oriente y ojo con lo que pueda pasar en Cuba. Y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.